los añicos del cristal, armar mi espejo y en los escombros del jardín ser tierra y flor. A ver, yo la reflexión la quiero hacer desde viendo que estaba gente de familiares, ¿no? Son memoria, son presente donde están. Este mes tiene que ver con esa perspectiva. Veía a Zaffaroni y a Emma. Muchos de los que están escuchando podrían aportar mucho más de lo que quizás voy a aportar yo. Yo quiero plantear la tensión o conflicto que me parece que tenemos que ver respecto a la relación entre democracia y derechos humanos en la comunidad política y la comunidad religiosa, mirándolo en una perspectiva donde la retrospectiva nos puede ayudar a entender qué sucedió y qué perspectiva podemos tener, o lo que estamos viviendo actualmente, y me parece que vale la pena reflexionar. Lo primero que se decía, yo creo que hemos caído en la cuenta que la historia no es lineal, tanto en la sociedad, en la política, como en la religión. Lo que sí creo que se está instalando a veces esta idea del eterno retorno, y por eso cuidado que estamos en la caverna de Platón. En este momento yo creo que peligrosamente en esto que estamos muy hablando en lo virtual, pero se nos está sacando muchas dimensiones, la corporeidad, eso que aprendí de las feministas, ¿no? La corporeidad, se nos está quitando la corporeidad, ¿no? El cristianismo es encarnación, y cuidado que estamos metidos en una dinámica donde en las burbujas podemos decir y hacer muchas cosas, ¿no? Digo esto porque la oportunidad que tenemos, y veía gente de Argentina que me mandaban una pregunta a mí que para Dayana, después te la voy a pasar, creo que la relación entre democracia y derechos humanos, en esa tensión de conflicto, yo quisiera plantear algo que a mí me problematizó siendo secretario de Derechos Humanos y también desde la filosofía política y en la práctica cristiana y académica. Tiene que ver con esta perspectiva de cómo se resuelven los conflictos, ¿sí? Porque creo que la política y la vida cristiana han mostrado la resolución de los conflictos desde una lógica que puede fortalecer, y Diana traía a Hannah Arendt, la construcción de la violencia que termina en terrorismo de Estado. Porque cuidado, ¿no? Si la reacción a la violencia del terrorismo de Estado ha llegado al punto de homogeneizar todas las cosas de una manera en la cual se deslegitima la capacidad crítica, hoy que estamos viviendo, ¿no? Cualquiera que cuestiona pone bajo sospecha la nueva normalidad o la normalidad que nos están instalando. Así eso, yo creo que la democracia en su conflicto ha sido resuelto por las estructuras del statu quo con la hipótesis de Smith, que es la excepcionalidad. El concepto de excepcionalidad que ese filósofo católico asesoró al partido nazi, estuvo presente y está presente en la forma en que el ejercicio del poder de lo establecido, cuando se ve amenazado, apela a la excepcionalidad para no dejar ampliar la democracia, para no dejar que la democracia logre justamente consolidarse y ampliarse. La década del 60, 70, 80, 90 y ahora. Es decir, en el momento que hay pujo de socialización, viene la resolución del conflicto que supone la democracia, no se resuelve desde la política como una construcción negociada de nuevas lógicas de poder, sino que el poder establecido dice, esto no lo acepto, y si no lo puede imponer por los votos, lo impone por la excepcionalidad, en el deterioro que todo eso significa, y que fue brutal en la década de los 70 y 80, y que hoy tiene otras formas de construir esa excepcionalidad. ¿tá? Y esto me parece que es muy importante porque está enfrentado a la lógica de la democracia como capacidad de ampliar emancipación, capacidad de reconocimiento de derechos, capacidad, ¿sí? Que fue construyéndose desde una lógica donde la propia izquierda entendió que la democracia era un gran instrumento para poder recuperar
ampliación y participación, porque dentro de la izquierda había y hubo gente autoritaria en distintos niveles, no solo en el conflicto capital-trabajo, sino también lo que traía Margarita en las relaciones de género, en las relaciones de comprensión de distintos sujetos. Y tenemos que asumir esto, ¿sí? Por tanto, somos parte de un colectivo, una cosmovisión que esto lo tiene. Las comunidades cristianas, en los contextos nacionales distintos, no es lo mismo, y acá hay argentinos que quedan asombrados porque la iglesia, en realidad uruguaya, católica y protestante, mayoritariamente bajo la dictadura, se hizo solidaria con los que sufrían y no se hizo justificadora del poder. Entonces acá el tema de cómo se apela a la experiencia religiosa o la fe religiosa para justificar el sistema o motivar a la emancipación, a la transformación. Y esto no es nada menor, puesto que hoy se está volviendo a apelar a la fe religiosa para justificar el statu quo. Y se puede apelar a la fe religiosa en una forma que yo llamo de ingenuismo utópico, ¿sí? Respecto a qué estamos entendiendo, ¿sí? Por qué me motiva la fe para el discernimiento político, ¿sí? Entonces, creo que, por un lado, ese conflicto de cómo se resuelve el conflicto de la democracia, lo institucionalizado tiene un margen entre lo restrictivo, que yo creo y lo estamos viviendo, la democracia en un sentido restrictivo, que solo apela a la representación. Se ganó por votación tal porcentaje, la democracia es eso. Y entonces la participación y la deliberación no es el Zoom. La participación y la deliberación no es lo virtual, ¿eh? Digo, quiero hacerlo claro porque si no, podemos tender nosotros a estar justificando, ¿no? Es un instrumento. Pero deliberación y participación se borraron del mapa en un proceso tan brutal, ¿no? Que yo el otro día volví al 30 en ómnibus de Montevideo a Lagomar, llenito. Sin embargo, el 1 de mayo no se podía salir. O sea, una cosa brutal, ¿no? O sea, cómo se nos instala esto de la caverna. Lo quiero decir porque me parece que al pensar la democracia como ese conflicto de ampliación democrática, primero el conflicto capital-trabajo, socialización, que evidentemente en la década del 60 fue muy claro, las comunidades cristianas estaban ya dualizadas como lo están hoy y como está la sociedad. ¿Sí? Y entonces algunos apelan a la religión para justificar el poder establecido. ¿Sí? Por tanto, la fe es conflicto también, la religión también es conflicto. ¿Sí? Para mí la religión solo, o la fe, puedo apelar a ella como motivación para la emancipación y con la clara aclaración que la fe no me justifica ningún sistema, ni siquiera aquel que yo quiero llegar. Quiero ser claro, porque este es parte de uno de los problemas de la desilusión que tuvimos la generación 83 con la revolución nicaragüense, sandinista. Entonces, en la medida que somos capaces de entrar a distinguir, por un lado, que el conflicto democrático no se puede resolver jamás con la tesis de la excepcionalidad. El conflicto democrático se debe resolver siempre con participación, deliberación y presencia política de lo público. Esto que se restringió de manera cromañona en la década del 60 y 70, y hoy tiene vericuetos virtuales para hacerlo. ¿Sí? Por tanto, las comunidades cristianas se vieron en el dilema de ser parte de institucionalidades avaladoras del sistema, y gracias a Dios, Uruguay tiene un Estado laico, no una religión atada al Estado. Por tanto, las comunidades cristianas eran mucho más libres para poder, laicos, sacerdotes, religiosas, obispos, ¿sí? Entonces, Monseñor Partelli, cuando analiza en la Carta del Agro, no analiza porque él no está en el contubernio del poder, ¿sí? Es desde ese lugar que yo me pregunto hoy si nuestros obispos, en qué medida son capaces de hacer esto. ¿Sí? Me hago cargo de lo que digo, no implico a Obsurria ni a nadie más. ¿Sí? Es decir, ¿en qué medida podemos entender la fe como un conflicto en favor de la emancipación que nos lleva entonces al prójimo, ¿no? Nos lleva a la hermandad, no a la tesis de Smith, que es
la guerra, el enemigo. El otro es un enemigo, la otredad. La otra y el otro pasa a ser un enemigo. En un momento fue el guerrillero, en algún momento fue el que cuestionaba sindicalmente, ¿sí? Después fueron, ¿quién? Las comunidades, ¿no? O sea, las brujas, las feministas, fueron la diversidad, ¿sí? Esta lógica que está instalada en una visión conservadora. Que quede claro, creo que de alguna manera utiliza la religión para justificar sus posiciones políticas, ideológicas y religiosas. ¿Sí? Entonces, el enfoque de derechos humanos fue también una conquista, como es una conquista de los procesos democráticos. Sí, la visión integral de los derechos humanos debe ser no regresiva. Uno de los principios de los derechos humanos es que no son regresivos. La política sí es regresiva. Y esto tenemos que tenerlo claro para no quedar en el idealismo, y recuerdo las objeciones que Juan Luis II hacía al concepto de derechos humanos y cómo luego es retomado por Perico Pérez Aguirre. Es decir, si los derechos humanos son una construcción utópica abstracta, ¿sí? O una lucha de colectivos fragmentados, autocrítica que como izquierda podemos hacernos de estos procesos últimos, ¿sí? Donde no se percibe que es la dignidad de la persona. Esta persona puede ser mujer, puede ser gay, puede ser afro, puede ser en situación de discapacidad, pero es la persona que no deja no puede ser, o sea, la no persona, como decía Perico, ¿sí? El no reconocido como persona, que debe posibilitarse el ser persona. Entonces, creo que la frase de familiares no hace solo al tema de los desaparecidos, hace a cómo nosotros construimos memoria de las prácticas que Margarita traía y que Dayana relataba, ¿no? Son memorias, son presentes, ¿dónde están? Creo que es un muy buen hilo conductor para reconstruir prácticas sociales, prácticas políticas y prácticas religiosas, para que podamos releer los procesos de construcción democrática donde ha habido acrecentamiento y por eso vienen procesos reactivos. Debemos leer que el acrecentamiento de derechos humanos encontró un techo, un tope, ¿sí? Entonces ahí yo digo, bueno, ni la historia es lineal, que es un ingenuismo que la modernidad y el propio judeocristianismo muchas veces construyó, ni tampoco es ese eterno retorno que estamos ante lo mismo, ¿no? El general Sedgwick decía algo, me acuerdo, y que creo que es de la filosofía de la historia, y es que la historia es una espiral ascendente, y en el recodo de esa espiral es donde tenemos que decidir cómo resolvemos el conflicto. Por eso cuando Margarita decía, y yo creo que hay que reivindicar mucho a aquellos que no asumieron la vía armada en determinado momento, porque de alguna manera optaron por una determinada práctica, cual yo me identifico, lo cual no significa que la vía armada no fuera legitimada o legítima en determinado contexto, no estoy cuestionando eso. Lo que digo es que esa práctica permitió ampliar capacidad social y popular. Y hoy es un tema clave es decir, cómo nos vinculamos para cuestionar las violencias instituidas, las violencias que se han institucionalizado en un Estado que debe ser garantista, pero que a la vez es el reproductor de esas violencias. Entre ellas, no aclarar dónde están los desaparecidos, entre ellas no resolver el conflicto de género, entre ellas no cambiar las relaciones de poder económica, entre ellas una cantidad de cosas. Porque si nosotros comenzamos a leer desde ese lugar, entonces, ese análisis, y apelando al método que aprendimos del ver, juzgar y actuar, ¿sí? Creo que es muy importante que las comunidades cristianas podamos aportar en este ver. Yo disculpé estando en el gobierno cuando el documento, ya voy terminando, cuando el documento de los obispos católicos hablaba de fragmentación social, yo creo que era real, independientemente que si los que habían escrito eran de otros partidos que no eran del gobierno. Pero la fragmentación social la teníamos, de la cual hoy se está aprovechando, ¿sí? Este gobierno para apropiarse de determinadas banderas y determinadas prácticas. Entonces, como para redondear, yo creo que debemos discutir en una perspectiva de memoria cómo se construye democracia,
cómo se acumula en procesos de enfoque de derechos humanos, en su amplificación, ¿sí? Y cómo las comunidades cristianas tienen que hacer un discernimiento donde acá la teología, ¿sí? Ahí veo que está Pablo Bonavía, que siempre lo embromo, ¿no? Y a Paul Davesi, y sé que hay pastores valdenses y metodistas también en la vuelta, pueden aportar, ¿sí? Y teólogas también, que puedan aportar en cómo leemos teológicamente este conflicto que estamos viviendo y que tiene una perspectiva, una retrospectiva de memoria, ¿sí? Para que el compromiso sea efectivamente liberador y no meramente reproductor. Yo me niego a ser reproductor de lo existente, pero también de un imaginario abstracto, ¿sí? Quiero construir un compromiso que nos permita un discernimiento distinto.